El título de la predicación del día de hoy se llama La fe y la razón, ¿no? Muchas veces pareciera que se interpusieran una cosa con la otra y vamos a desglosar eso en el día de hoy. Antes de entrar, quiero establecer dos conceptos principales. Y el primer concepto es la fe. Y voy a dar el concepto de la fe según lo que dice la Biblia, porque la tenemos allí. En el caso de la razón no está especificada como tal, pero dice la Biblia que la fe, concepto en Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Esa es la fe, según la Biblia. Según la Biblia es lo que nosotros estamos esperando, pero que no hemos visto y no hemos visualizado. La razón, por otro lado, dice que es la... Puede ir cambiando. La razón, por otro lado, dice que es la facultad del ser humano que le permite pensar, reflexionar, comprender conceptos, cuestionar ideas, tomar decisiones. Es la capacidad de razonar lógicamente para formar juicios y llegar a una conclusión y resolver problemas. Voy a repetir la razón. Es la facultad del ser humano que permite pensar, reflexionar, comprender conceptos, cuestionar ideas, tomar decisiones. Es la capacidad de razonar lógicamente para formar un juicio y llegar a una conclusión y resolver algún problema. Cuando nosotros vemos lo que dice la fe y cuando vemos el concepto de la fe, lo que dice la Biblia, vemos el concepto de la razón, pareciera que sí tuviesen una interposición entre las dos, o sea, pareciera que no tuviesen una conexión. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. En el día de hoy vamos a tratar de concluir, ver si en verdad se contraponen, oponen o en verdad no lo son como tal. Cuando vemos el concepto de la razón, es la capacidad que nosotros tenemos de observar. O sea, nosotros aquí tenemos una materia que se llama exégesis y una de las cosas principales que hacemos ahí es que cuando el exégesis tiene tres pasos fundamentales, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Y evidentemente cuando usted observa mal, ¿qué pasa con las demás? ¿Aplica? Y cuando usted observa mal, usted saca su conclusión de manera errónea y también, por lo tanto, la aplicación no va a ser la adecuada. Entonces, la razón es aplicada en muchos aspectos de nuestras vidas. La razón es aplicada diariamente, en el caso coloquial, pero también es usada. Cuando usted lee la razón es el principal aspecto fundamental usado por los científicos, por los investigadores, por los médicos, por los matemáticos, por los químicos, por los profesores que día a día imparten clases. O sea, una razón, una irracionalidad puede ser un comportamiento de un alumno y el profesor, su razonamiento lógico saca la conclusión de que es una persona que está echando broma en el aula de clase. Eso fue un razonamiento que él tuvo en ese momento. Y sobre todo cuando nosotros como cristianos, como creyentes, pareciera que en este momento, en esta época, en este siglo XX, ya hace 2026 años, según la cronología judía y la cronología que se ha llevado a la humanidad, pareciera que estamos como en un tiempo donde las cosas espirituales o las cosas de fe, vamos a llamarlo los milagros que nosotros vemos en la Biblia, parece que la razón nos da en este momento como que no están ocurriendo o como que no ocurren de la misma manera. Entonces yo voy a traer los milagros de ayer y los milagros de hoy, se llama la postura que vamos a ver ahorita, y hay muchas posturas en cuanto a esto. Yo voy a mencionar 4 y voy a mencionar a la cual nosotros como calvinistas reformados nos guiamos, pues, o como yo me guío. Una de las cosas que dice uno de
de las posturas es que los milagros no han cesado, sino que han cambiado su propósito en estos tiempos. Otra de las posturas habla de que los milagros en ese momento determinado servían para validar, autenticar a los profetas, a Jesús o a los apóstoles. Otro dice que siguen ocurriendo, pero bajo el contexto de la fe, que es lo mismo que ocurría anteriormente. Otro dice que sí ocurren, pero en forma cotidiana y sutil, como por ejemplo cuando respiramos, cuando Dios nos da un nuevo aliento de vida, mucha gente no ocurre, entonces eso es un milagro que ocurre todos los días diariamente. Como buen calvinista, en la teología reformada, sostiene que Dios es soberano y tiene el poder absoluto para hacer milagros, pero afirma que la era de los milagros como el tiempo de Jesús, en este tiempo, ya no ocurre. Porque era una forma de autenticar lo que estaban haciendo los profetas y los apóstoles y de construir la historia, o lo que yo llamo el milagro mayor de la humanidad, que es la escritura bíblica. Dice que el propósito de esto fue autenticar el mensaje del Evangelio y no de una forma no permanente, es decir, que no ocurrió en el tiempo y el espacio de la misma manera. Es decir, las diferentes posturas acerca de ¿por qué lo llamo los milagros? Porque la razón nos hace entender de que como que no están pasando de la misma manera, de que como que no ocurren de la misma manera. Y a veces nosotros, como cristianos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nosotros podemos abordar, según nuestra fe, la cotidianidad de la vida? O sea, por ejemplo, si yo tengo una necesidad en mi casa de alimentación, ¿qué es lo primero que yo hago? Vamos a ser honestos. ¿Me quedo en la casa? Qué bueno que te quedas. No, los niños se quedan en la casa. ¿Pero qué hacen los adultos? ¿Se quedan en la casa? No. Sale a buscar, a suplir a la necesidad que en ese momento tiene. Y muchas veces, para ser sinceros, lo hacemos sin orarle al Señor, sin decirle, Señor, hoy tengo esta necesidad, sino que nos vamos y listo. Y muchas veces vemos milagros cotidianos, como que usted tiene una necesidad, le piden oración a Dios y en ese momento llega la necesidad, llega la respuesta, ¿o no? Ha ocurrido de esa manera. Pero ¿cómo hacemos para que esto no afecte a otras personas? ¿Y por qué digo esto? Voy a plantear un caso. Y esto a lo mejor algunos médicos o algunos estudiantes de medicina o alguna persona, o incluso nosotros mismos a veces chocamos con esto, ¿no? Tengo un amigo muy allegado, muy allegado, que tiene su esposa en un estado bien delicado de salud, bien delicado. Tiene trastornos de ansiedad, depresión, ha sido tratada de múltiples formas y el origen no se desconoce como tal. Yo creo que tampoco es fácil conocerlo. Empezó a ser tratada clínicamente con unas drogas. Esta persona es cristiana, es de una iglesia amiga mía, y ha intentado suicidarse 2 o 3 veces, si mal no recuerdo. En una cadena de oración, los hermanos de la iglesia empezaron a actuar por fe y le dijeron al hermano que si el Dios que él ha creído es el mismo Dios que yo he creído, es el Dios de Israel, el Dios de ayer, de siempre. Eso es cierto, que Dios es inmutable, eso es cierto, que Dios tiene la capacidad, así como sanó a los leprosos y tiene la capacidad de sanarla a ella. Y en ese tiempo la trajeron y tuvieron un tiempo de oración, tuvieron una vigilia y esta iglesia tiene por costumbre, cuando hay alguien en depresión, hay alguien en estado de una adicción o en cualquier situación, de colocarle lo que ellos llaman ángel. Es una persona que está pendiente de esa otra persona, de ayudarle en que necesitan y transmite la información a los pastores y a todo el cuerpo eclesiástico, ¿no?
deciden quitarle el esposo por fe. Estamos hablando de la iglesia, toda la iglesia encadena de oración, estamos hablando de eso, y decide quitarle el tratamiento a su esposa. Pero lo hace porque la esposa en ese momento se sintió que sí debía salir de tratamiento. Todo lo que decían los hermanos era para aumentar la fe. O sea, todo esto fue de una manera no para perjudicar, sino para bendecir a esta familia. Resulta que al final fue lo contrario. La persona intentó suicidarse otra vez, y ahorita no sé si ya la iban a sacar del país, yo no sé. Estuve llamándolo en estos días, no me atendió, me imagino que ya está fuera del país. Estuvo internada aquí en el hospital de Ciudad Bolívar, que todos los que han pasado, los que tenemos aquí estudiantes de medicina y médicos graduados han pasado por allí y saben que ese no es el mejor, no es el sitio más idóneo para tener una persona en estado de depresión y ansiedad. No es el sitio más idóneo, es un sitio de oscuridad, si vamos a hablar del punto de vista espiritual. Sin embargo, la estuvieron allí. ¿Por qué menciono esto? Porque ellos por fe actuaron dentro de lo que dice, de lo que ellos consideraban que decía la Biblia. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí entonces cuando nosotros hablamos de la fe y la razón? La razón era ¿qué dice la razón? Que la hermana tenía que continuar con su tratamiento clínico. Pero la fe le llevó a tomar una decisión que no. Y de esa noche declararon que estaba sana, etcétera, etcétera, la persona. Y así como ese caso, en esta iglesia, nosotros hemos pasado por casos de suicidio de personas que son cristianas, han sido cristianas, porque murieron, y se han suicidado aquí en esta iglesia. Entonces, ¿qué pasa allí? O sea, cuando uno se encuentra en esta situación, ¿qué hace uno como el cristiano cotidiano y qué hace un profesional de la medicina, de la ciencia, en estos casos? O sea, ¿qué creen ustedes que van a hacer nuestros muchachos que están estudiando medicina cuando se encuentren con estos casos? Porque una cosa es que inmediatamente hagamos una receta y la otra cosa es que nosotros abordemos esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la razón y desde el punto de vista de la fe. Y muchas veces para nosotros abordar esto desde estos dos puntos de vista, tenemos que conocer los diferentes puntos de vista. Porque si no, ¿cómo abordamos? Hebreos 13, del 9 al 18, dice: Jesucristo es el mismo. De los milagros de Jesús, en los tiempos de Jesús, es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Voy a reafirmar el primer versículo que dice: Jesucristo, repítanlo conmigo, es Hebreos, búsquenlo y le doy chance que lo busquen, Hebreos 13, el 8. Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8, ¿lo tienen? Lean conmigo entonces. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, los milagros que pudieron haber ocurrido en aquel entonces pueden seguir ocurriendo a través de Jesús en este momento. Y el 9 dice: así que no os dejéis cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene ¿de quién? De la gracia de Dios, y no depende de reglas. En este caso estamos hablando acerca de las viandas, los alimentos, que si comías esto o no comías aquello, puede ser cualquier otro elemento aquí. Aquí específicamente está hablando de los alimentos, que nada sirven a quienes las siguen. O sea, nosotros no podemos dejarnos cautivar ni por los hermanos de la fe, ni por la razón completamente. Tenemos que discernir, tenemos que trascender más allá y discernir realmente cuál es el paso que nosotros debemos hacer en este tipo de situaciones, en este tipo de circunstancias. Entonces,
según lo que hemos visto hasta este momento, la razón interfiere en la fe. ¿Creen ustedes que la razón o el razonamiento lógico del ser humano interfiere en la fe? Por supuesto que interfiere. ¿Cómo hacemos para que la razón sea una aliada y no sea el enemigo de la fe? Porque mientras nosotros tengamos cerebro y tengamos nuestro corazón bombeando por nuestro tejido circulatorio y nuestras neuronas funcionen, vamos a razonar. Y podemos cometer errores como los hermanos de la iglesia o peores. Mientras nosotros tengamos nuestra neurona funcionando, vamos a razonar. ¿Cómo hacemos para que nuestro razonamiento vaya acorde a lo que dice la palabra de Dios? Miren, hay dos tipos de ver el razonamiento lógico en esto, o cualquier tipo de razonamiento. Uno es basado en otra fe equivocada, y el otro es basado en la ciencia, lo que yo llamamos la ciencia de lo real y la ciencia de lo absurdo. Durante mucho tiempo aquí en esta iglesia yo les he explicado a ustedes que definitivamente Dios creó los dinosaurios que permitieron que entraran en el arca, y eso lo podemos hablar en otras oportunidades otra vez cuando ustedes quieran. Que sí existe un registro fósil, que los estratos geológicos están allí, pero bajo una función que es a través del diluvio. Pero estas situaciones que yo les estoy hablando, durante mucho tiempo, aún en la actualidad, en los países de Latinoamérica, se siguen manejando como un razonamiento científico, como un razonamiento valedero para justificar algunos hechos. Por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos guiar, esa no, la otra. Cuando nosotros nos dejamos, no, la anterior. Cuando nosotros nos dejamos guiar por este tipo de información, nosotros nos estamos valiendo de informaciones erróneas y falsas para justificar algún tipo de razonamiento, como por ejemplo a diferentes tipos de raza. Y entonces entramos en el racismo. Los diferentes tipos de sangre es una justificación, que si tienes AB positivo, RH positivo, RH negativo o no sé qué más, son para supuestamente decir, no, es que sí venimos de diferentes orígenes y por lo tanto, entonces sí tenemos diferentes razas. Y entonces hablan de la raza negra, la raza anglosajón, la raza, etcétera, y empiezan a hablar de los chinos como una raza, empiezan a hablar de los africanos como una raza, y no son razas. Nosotros tenemos una sola sangre y viene ¿de quién? De Adán. Ninguno de ustedes tiene la sangre de Cristo. Ustedes se vertieron en la sangre de Cristo, que es otra cosa. Pero venimos de la sangre de Adán, un hombre. La Biblia dice que ¿por quién entró el pecado al mundo? ¿Por quién entró? ¿Por quién? Y por un hombre, como usted y como yo. ¿Pero por quién entró la salvación? Por Cristo. Allí fue donde la sangre de Cristo. Donde usted es revertido por la sangre de Cristo. Allí. Pero no que genéticamente tenemos la sangre de Cristo. Eso es imposible. Pero sí tenemos la sangre de Adán. Y no solamente la sangre de Adán, la sangre con la voluntad de hacer lo malo, es decir, de hacer el pecado. Ejemplo, después de la caída del hombre, ejemplito allí. No vamos a decir, porque a veces cometemos el error y decimos, no, el primer asesinato fue el de ¿quién? ¿De quién? De Caín. Fue el primer asesinato, pero no fue el primer hijo que tuvo Adán y Eva. A veces decimos, no, los primeros hijos de Adán y Eva fueron Abel y mató a Caín, y que entonces la tierra quedó deshabitada, nada más por Caín, la descendencia de Caín. ¿No? Y después vino Set y todo eso, pero el primer asesinato fue allí. Es decir, después de ver la caída del hombre, inmediatamente ocurrió un asesinato. Y si seguimos un poquito más adelante, 4000 años más atrás, entonces tenemos que Dios dijo que la maldad del hombre fue ¿qué? Disminuyendo. No, la maldad del hombre fue creciendo y tomó una decisión que fue exterminar a la humanidad excepto 8 personas. Es decir, tenemos una genética pecadora. La diferencia de nosotros y de todo el que ha creído en Cristo es que tiene una genética restaurada por la sangre de Cristo y que está luchando día a día por hacer diferente, aun cuando nuestra voluntad sea pecadora.
¿Estamos siguiendo? Más o menos. Entonces, si nosotros razonamos bajo una mentira, pues vamos a tomar la decisión equivocada. Si nosotros hacemos una observación mala y nosotros interpretamos de una manera errónea, por supuesto vamos a aplicar de una manera errónea. Y pareciera que esta información que yo les doy a ustedes no tuviese, no, pero hermano, pero estamos hablando de que aquí nosotros estudiamos la Biblia, tenemos una escuela bíblica dominical y hablamos de todo eso, está excelente. Pero ¿por qué a veces nuestro razonamiento nos aleja de la fe en vez de fortalecer nuestra fe? Porque a veces nuestro razonamiento, aun cuando pasamos por cuántas cátedras, no recuerdo niveles desde el pequeño hasta el último, hasta el nivel celestial de Antonio, y aún nosotros nos alejamos de la fe y cometemos ciertos errores, tanto acá cotidianos que se los voy a mostrar ahorita. Pero por otro lado está la ciencia que yo llamo la ciencia de lo real, que Dios lo permitió. Que Dios lo permitió. ¿Cuál es la ciencia de lo real? Hermano, cuando usted se toma algo para el dolor de cabeza, usted se está tomando ciencia. Usted se está tomando una ciencia allí que alguien la creó. Cuando usted se toma un antibiótico, usted se está tomando ciencia. Porque fue un hongo que creó un halo de resistencia allí, creó un halo de inhibición, perdón. Y entonces determinaron, pero este hongo, y era el aspergillus, y de ahí entonces empezaron a hacer los de y sacaron toda la penicilina. En el caso, ojo, en el caso de la penicilina. Pero ahorita hay múltiples antibióticos usados. Usted está tomando ciencia. Cuando usted se monta en un vehículo, usted está manejando ciencia. Un matemático echó cálculos, un físico y un químico de la aleación y todo eso, y usted está manejando ciencia. Entonces eso no es fe. Una vez me preguntaron unos niños, me dijeron, hermano, pastor, me dijeron en ese entonces cuando el avión vuela, ¿eso es fe? ¿Es fe o no es fe? La fe es que no se caiga, ¿verdad? Pero eso lo diseñaron unos aeronáuticos y sacaron unos cálculos, y cada vez que vemos nosotros el diseño de un avión, podemos ver la maravilla de Dios en ese equipo en el aire. Pero ahí hay razonamiento, pero también hay fe. Imagínense que nosotros apaguemos el avión arriba. El Señor nos va, Señor, y apagamos el aeronave. ¿Qué va a pasar? Se cae. Pero nadie va a apagar una aeronave. ¿Por qué no la apaga? Porque sabe que se va a caer. Y lo mismo pasa si nosotros sabemos a qué enfrentarnos en nuestra vida cotidiana en diferentes situaciones. Ahí tenemos, y voy a entrar ahorita en mostrarles algunas imágenes de ciertas, digamos, trastornos, condiciones o enfermedades. Aquí tenemos en la parte de arriba un cerebro normal, normalito. Esto es una imagen de una resonancia magnética con contraste. Tenemos en la parte superior normal, un cerebro de una persona promedio, Gilberto Rodríguez, cualquiera. O vamos a poner Chacón allá arriba mejor. Y abajo tenemos una persona que es súper dotada en las matemáticas, es una persona de esas que llaman, sí, súper dotada en la parte de abajo. Podemos ver, ¿qué es lo que le quiero mostrar yo? En la parte de la ciencia de lo real. Dios permitió que estas máquinas funcionaran, como el avión. Y esto lo estoy sacando yo de un journal científico. O sea, no lo saqué así que me metí y lo busqué. No. Busqué la veracidad. Entonces, en la parte de abajo tenemos una imagen de una magnética con contraste y vemos, ¿ven o no ven alguna diferencia? Definitivamente vemos que hay una diferencia en una persona superdotada con una persona normal. Yo me imagino que esta parte de abajo, de Adán, yo me imagino, o de Eva. Si ahorita hablamos de que funcionan los dos hemisferios en el caso de la mujer, ¿usted se imagina el hemisferio de Eva allí?
Eso hubiese sido algo impresionante poderlo ver en ese entonces, pero aquí, imagínense el de Adán. Y Adán en ese momento, y Eva, que eso es otro tema, según su razonamiento lógico, porque empezaron a razonar, sacando la fe de la ecuación, tomaron una decisión que aún nosotros estamos padeciendo esto. Tomaron una decisión. ¿Quién la tomó? Hay cosas allí que se pueden decidir, hay otras cosas que no, y se los voy a mostrar. Si vemos la otra imagen. Bueno, esta fue la primera imagen que busqué porque el diagnóstico de la esposa de mi amiga, de mi amigo, es ansiedad y depresión. La primera parte, la parte superior, siempre va a ser la normal en todas las diapositivas. La parte superior es un cerebro que está sin estado de depresión, sin diagnóstico de ansiedad, nada de eso. En la parte de abajo vemos un cerebro diagnosticado clínicamente con depresión y ansiedad. Según esto, ¿existe o no existe una diferencia de un cerebro normal y una persona con ataques de ansiedad? Existe. Vean las imágenes, no me vean a mí. ¿Existe una diferencia o no? Según lo que vemos allí. Es evidente, ¿verdad? Quiere decir que sí ocurre algo en el sistema de razonamiento neurotransmisor de nuestro cerebro que permite que la persona pueda entrar en este tipo de trastorno. Si vemos otro trastorno, como es el trastorno de una persona que sufre de esquizofrenia, el de arriba es la parte normal y el de abajo es un cerebro esquizofrénico. ¿Saben lo que es la esquizofrenia, no? Si no la buscan allí, pero lo que quiero mostrarle ahorita no es el trastorno como tal, sino que sí existen, según la ciencia de lo real, existen diferencias entre un cerebro normal y un cerebro esquizofrénico. Si vemos la siguiente imagen, esto no tiene que ver con ninguna neurodivergencia, no tiene que ver con algún trastorno, esto tiene que ver con una adicción. Una persona adicta al sexo, a la pornografía, al alcohol, a cualquier adicción, a las drogas, un cerebro normal se ve de esa forma y un cerebro adicto se ve de esta forma. Es decir, su capacidad disminuye notablemente en la capacidad de poder tomar decisiones. Y un cerebro que evidentemente al final tiene un trastorno y que físicamente también. Vemos aquí un cerebro con autismo, el siguiente, totalmente diferente. Aquí vemos una neurodivergencia que es déficit de atención. Son diferentes. Cerebro normal acá y un cerebro con déficit de atención. Si vemos el otro cuadro que tiene, igualito. Aquí ya empieza a explicar cosas que no me voy a meter en esto, que tiene que ver con el lóbulo frontal, cómo es la intensidad, cómo es la capacidad de poder generar, dónde se genera la información, qué ocurre. ¿Qué hacemos nosotros o qué debemos hacer en estos casos? ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo debemos actuar? Yo creo que cuando la razón nos aleja de la fe, ese camino no es el correcto que debemos seguir. Cuando la razón nos aleja de lo que dice Dios, ojo, lo que dice Dios en su palabra. Acuérdense que yo les dije inicialmente que el mayor milagro que tiene la humanidad entera es que posee los pensamientos de Dios escritos en un libro. Pero ahora, ¿cómo yo llevo estos pensamientos? ¿Cómo hago yo para que una persona con déficit de atención entienda de que aquí están los pensamientos de Dios? ¿Cómo hago yo para una persona con depresión y ansiedad entienda esto? Mano, usted a una persona con depresión y ansiedad, usted no le puede leer la Biblia. Usted se la puede leer, pero para que la persona, porque la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Eso estamos claros. La palabra de Dios es como un tigre, decía Rex Lewis. O sea, por sí sola se defiende y por sí sola es viva y eficaz, lo dice la palabra. Usted puede leerle la Biblia para que su estado baje, disminuya, o intente por lo menos, pero no para que la entienda. Para que razone y pueda entender
de que el Dios que de ayer, de hoy, es el mismo del de siempre. No lo va a entender. Y mucho menos a un niño o a un ser humano con déficit de atención. No lo puede hacer. Una persona con depresión y ansiedad. Una persona con un trastorno de autismo. No lo puede hacer. No es lo mismo y es allí donde debemos entrar nosotros en este nuevo siglo que está ocurriendo. Mira, hermano, cuando mi época, cuando yo era joven, yo, para saber que alguien me había llamado, cuando yo sabía que había una llamada, que me iba a llamar a alguien, yo salía cuando había el teléfono en la casa. Bueno, estaba el CanTV, ¿se acuerdan del CanTV que le daba ahí? ¿Se acuerdan de ese? Cuando ese teléfono estaba en la casa y yo sabía que alguien me iba a llamar, yo salía corriendo a la hora de donde estaba porque iba a recibir la llamada en ese momento y quería hablar con la persona que me iba a llamar. Ahorita, cuando nosotros en nuestra época, Johnny, íbamos a pensar de la tecnología que tenemos actualmente, y somos personas jóvenes, bueno, yo más joven que Johnny, pero somos jóvenes, es decir, no estamos hablando de un siglo, no. ¿Cuándo nosotros en este momento íbamos a tener la información que tenemos? En el momento que nosotros empezamos a hacer el GAE, Johnny, no sabíamos esto. Cuando nosotros fuimos discipulados no sabíamos esto. O sea, lo que quiero decirles es que no podemos seguir discipulando con el mismo material a una persona que tiene déficit de atención. Jamás y nunca. Y creemos que esa persona sea una persona espiritualmente efectiva en la iglesia cuando no sabemos hacerlo. No podemos decirle a una persona que tiene un estado de ansiedad y mucho menos crítico y depresión, mira, vente, vamos a orar porque Dios te va a sanar. Podemos hacerlo. Pero la persona no va a entender, su cerebro en ese momento no va a entender ni lo que tú estás diciendo. Lo mejor que nosotros podemos hacer con una persona que está en estado de ansiedad es decirle, mira, no sé por lo que está pasando, porque esa es la realidad. No sé cómo ayudarte, pero quiero que sepas que yo estoy contigo. Porque es que no sabemos, ni los psicólogos ni los psiquiatras saben realmente. Lo que hacen es, como no sabemos qué es lo que hace un psiquiatra y un psicólogo que no sabe qué es lo que está sucediendo, sabe que está pasando algo. Sabe que está pasando algo. Porque cuando hacen los estudios electromagnéticos en el cerebro, cuando hacen sabe que está ocurriendo algo, pero no sabe por qué ni qué está ocurriendo, porque no es lo mismo en las diferentes personas. No ocurre de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo medica. Y funciona. No estoy diciendo que no funcione, porque ¿cuál es la meta de una persona de ansiedad y depresión? Oye, que no se mate. Esa es la meta de cualquier familiar. Entonces, mientras está drogado, no tiene ninguna función, pero cuando pasa la droga, mano, yo conozco personas con depresión y ansiedad, y después porque han salido de la depresión, han salido de la ansiedad, tú le preguntas, por preguntarle y te sientas, mira, pero ¿qué te pasó? No sé. Pero tú puedes explicarme cómo te sentiste en esa. Me sentí que estaba en un foso profundo que no podía salir. Es lo que te dicen. Unas personas, otros te dicen otras cosas. Pero en el fondo tú quisieras saber que te dijeran, no, mira, yo entré en depresión porque un día llegué a la casa, me pisé el pie y entonces me dolió. Pero no, eso no ocurre. No ocurre. Y yo soy de los que creo, que nosotros debemos utilizar la razón a nuestro favor y debemos utilizar todos los recursos necesarios. Yo creo que nosotros no, yo digo, siempre se lo he dicho a mi esposa, no, pero es que yo sufro de hipertensión. No, pero bueno, no digas eso. Di que ahorita estás transitando un momento de hipertensión, porque la hipertensión la puedes controlar. La diabetes la puedes controlar. Los estados de depresión son más difíciles, pero tú puedes decir, no, pues yo estoy transitando, o puedes decirle a esa persona, mira, pasa que estamos transitando en la familia un momento, porque tú dices, no, es que yo sufro de depresión. Bueno, ya sufres y sufres y sufres y sufres y nunca vas a salir de que sufres de esto. Igual que los trastornos de los niños. Cuando hablamos de los niños, ahorita, mire hermano, ustedes saben quién tiene un trastorno de déficit de atención,
Yo no sabía que la tenía. No, nadie me diagnosticado, pero yo he tenido que aprender y leer esto, porque me ha tocado. Pero Dios, mira, ustedes saben los mejores trabajadores en la iglesia del Señor, este tipo de personas. Porque no pueden estar tranquilos y necesitan hacer algo. Yo creo que Pedro tenía eso y el apóstol Pablo. No estoy diciendo que la Biblia lo dice, ojo. Pero ¿quién va a estar predicando en una cárcel? ¿Estás pendiente de salir de allí? Bueno, Pablo y Rebeca, que lo están haciendo. Sí, pero imagínense usted, Pedro, quédate quieto. No, pero mira, no, por ahí van a venir una gente, quédate quieto. ¡Guacha! Y le saca la oreja. O sea, a lo mejor no dice, no, pero era el carácter de Pedro. Sería un carácter que lo llevó a ser fundador de la iglesia y a negarlo 3 veces antes de eso. Entonces nosotros a veces tenemos un potencial en la iglesia que no sabemos manejarlo, no tenemos los recursos. Pero ¿cuándo vamos a dejar de decir que no tenemos los recursos y vamos a avanzar allá? ¿Cuándo vamos a dejar de decir, no, pero es que, mira, no sé, de desconocer este tipo de información? Mano, yo ahorita tengo 53 años. Yo en mi casa no lo podía hacer. Oye, hay una imagen que está que no sé por qué no la pude colocar. O no, mejor dicho, no me acuerdo por qué, que trata de la imagen del cerebro del maltrato infantil, y es lo contrario, ¿no? La imagen del cerebro con maltrato infantil es más colorido, es decir, tiene como más afecciones que el normal es como más pasivo. Y también bajé algunos que tienen que ver con algunos aspectos sexuales, pero no sé qué me pasó. Como por ejemplo la pedofilia, que dice que son gustos y etcétera de cosas, también en el cerebro funciona. No me quise meter con esto porque a veces nosotros utilizamos esto como para decir, no, pero entonces eso es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno psiquiátrico. Pero son formas de manera totalmente diferentes y que nosotros aún en ese sentido también debemos estar preparados. Porque si aquí llega una persona que tiene un trastorno de pedofilia o tiene alguna inclinación como homosexualidad, lesbianismo, ¿qué hacemos nosotros? Ustedes no se dan cuenta que nosotros no estamos preparados para eso. No lo estamos. Pero debemos estarlo porque ¿saben qué? Dios sí ha decidido que esta sea una iglesia misionera. Por más que yo he querido luchar y decir, no, pero es que, mira, es que no somos una iglesia misionera, hermano. Aquí se levanta alguien, cree en el Señor y a los 3 días tiene un llamado de Dios. ¿Y hacia qué? Hacia las misiones, pregúntele a los nuevos convertidos. Dios quiere hacer algo con esta iglesia a través de las misiones. Por lo tanto, debemos prepararnos, debemos ir más allá. Tenemos que insistir en hacer discipulados diferentes, en hacer llamados de atención diferentes. El llamado de atención del público general, ya eso no tiene efectividad con 2 o 3 o 4 personas. Pero el de día a día, hermano, cuando usted se junta con su compañero de trabajo, ¿quiénes trabajan aquí con personal? Con personal, con varias personas. Hermano, supóngase, yo trabajo con 3 personas y yo no puedo trabajar con cada uno de ellos de la misma manera. Lo mismo que yo hago con Juan, no lo puedo hacer con Pedro porque fracaso y me frustro. Igual que con los hijos. Yo tengo 4 hijos, bueno, no tuve más porque Gaby no quiso. Y con los hijos es igual. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Mire, nosotros como cristianos hemos traspasado muchas veces la frontera de poner la otra mejilla con dejar que nos maltraten. Una cosa es que tú como buen cristiano, tú trates de hacer lo que dice la palabra de Dios y ama a tu enemigo. Ámalo, pero no te dejes. No. Ustedes con sus hijos dependiendo de... Usted conoce a sus hijos. Yo conozco ahorita a mis 4 hijos. Yo sé qué decirle al mayor, sé qué decirle al segundo y sé qué decirle a los terceros, a los últimos. Gracias a Dios. Sé qué decirle. Pero cuando yo tenía 30 años, 32, 34 años, yo no sabía qué decirle. Ahí empiezan los errores que nosotros cometemos como padres.
Ustedes me preguntan ahorita, y yo le digo, por lo menos el hijo no tenga entusiasmo, y le voy a decir, no, dígale que le dé. Sí, yo le voy a decir. Ah, pero ¿quién va a saber si le va a decir eso o no? Es Ángel Luis. Porque acuérdense de una cosa. Yo quiero nieto. Gaby no quiere nieto ahorita, me dice que no, ella quiere mucho tiempo. Yo tampoco es que estoy diciendo que quiero nieto ahorita. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que yo estoy, casi todos los abuelos son así. Yo estoy casi seguro de que yo no voy a querer repetir los errores que cometí con mis hijos. Voy a querer, porque mira, yo para mi hijo mayor cometí muchos errores. Para mi segundo hijo esto es para todos, ojo. Para el segundo hijo los errores fueron minimizándose, ¿sí o no? Ya para el tercero y cuarto, oye, que llega el mayor y me dice, pero ¿por qué tú tratas a fulano y a mí no me trataste de esa manera? Nos recriminan eso. Y es verdad. ¿Qué le digo yo? Bueno, hijo, primero, ¿qué es el deber ser? Bueno, perdóname porque no lo hice de la mejor manera, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, usted sabe a quién decirle, mire, defiéndase. Y sabe a quién decirle, no, mira, llévalo con cuidado. Por ejemplo, usted tiene una situación en el colegio con los muchachos, usted dígale al muchacho, dígale a la maestra que fulano le está diciendo esto. Porque tenemos el bullying muy metido. Te dicen dientón, dígale que usted también es un dientón. Dígale. Entonces, no, dígale a la maestra y que me llame a la maestra. Defiéndase, porque ahorita hay mucha gente, siempre ha existido, pero ahorita más aún, porque la tecnología, mire, yo estoy usando la tecnología a mi favor. Ya yo dejé la cuestión esa de la hojita y la broma, porque yo dije, bueno, pero yo no puedo hablar de que debemos avanzar y yo sigo atrasado. Debemos de seguir avanzando a lo que es la tecnología y usarla a nuestro favor. A veces nosotros decimos, no, pero es que el internet es del diablo, cuando usted lo maneja para las cosas del diablo. Bloqueo cosas. Usted sabe que hay pantallas allí que usted puede bloquear, que más nunca me entre una imagen cuando yo estoy leyendo algo. No. A veces a los adultos de 53 años como yo, que tengo demasiada energía e hiperactividad, usted no me puede venir, usted me enseña a mí unos dibujitos y yo empiezo a verlo y me distrae y me cautiva. 5 minutos. Usted en 5 minutos debe de hacer lo que va a hacer con una persona que tiene ese tipo de neurodivergencia. Si en esos 5 minutos no lo hizo, déjelo y vuelva a retomar otros 5 minutos. Más trabajo para nuestra maestra de la... Bueno, no pidan que sea en iglesia misionera entonces. No pidan, porque usted va para allá, para la Esperanza o la Flor, y usted ve a uno sentado, los otros lo ve dándole vuelta por aquí, metiéndose por allá y dando vuelta por ahí. ¿Qué va a hacer con eso, pues? En ese tipo de neurodivergencia, pero existen muchas otras. En mi casa, yo quería hacer muchas cosas y no las pude hacer cuando era un niño. Porque no podía, porque había no era una represión, sino que había una forma de gobierno que yo tenía que respetar y usted no se puede, usted se levanta en su cama y usted se queda viendo para el techo, pero usted no molesta a nadie. ¿O no nos decían eso? ¿No nos decían eso? Hermano, nos decían eso. ¿Todavía te dicen? Bueno, no hay que hacerlo de esa manera. Es más trabajo, pero hay que hacerlo de otra manera. Yo me levanto todavía ahorita a las 4 de la mañana y voy y veo a toditos lo que es el que le puede echar broma, le echo broma. Yo no podía hacer eso antes. Pero eso es una de las características de una persona hiperactiva. ¿Qué he hecho yo ahorita a los 53 años? Yo soy muy de razonamiento lógico. A mí me dicen, mira, vamos a hacer este techo y yo me pongo a sacar cuentas, el lápiz, saco esto, no sé qué más. Cuando yo veo ahorita que veo mucho pero y recoveco, y me voy por otro lado. Así hacen los niños. Cuando ven que no es donde él no se siente bien, él se va para otro lado. Y yo soy un viejo de 53 años. Ah, pero sí me pueden sacar a mí, igual que a todos nosotros, el mayor provecho posible. Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por dónde? ¿Y el oír qué?
el milagro. Pero la cuestión está cómo nosotros colocamos a que este tipo de situaciones de razonamiento pueda llegar con efectividad. ¿Me explico? Usted no puede poner a leer a una persona, y eso ocurría, siéntate, que te toca leer la Biblia. Muchacho, usted hace eso con un muchacho ahorita, con esto, y cuando crece y llega a la universidad y se gradúa, porque son brillantes, son los mejores médicos, los mejores no sé qué más, los mejores, cuando llega ahí te le dice, mi papá me castigaba con la Biblia. Es lo que dicen. No dicen que mi papá, Señor, gracias porque mi papá me formó y me sentó y me educó. No, eso lo dice Antonio nada más, porque no tiene, Antonio es otra cosa. Su abuelita lo sentaba y lo regañaba y le decía esto, porque eso pasa. Un cerebro normal actúa de esa manera. Un cerebro normal se habitúa, se amolda. Un cerebro con déficit, con un cerebro con una neurodivergencia, no. Porque ¿qué es la neurodivergencia? Es que ve, aprecia, ve, razona de diferente manera. De diferente manera. Y eso es más, y usted dirá, bueno, pero es que antes, ahorita eso es común. Es normal, yo no sé si son los ecos, yo no sé si es la... Mi Luca me ve así, como que los ecos. No sé qué. No sé si son los egos que están, pero cada vez eso está, y cada vez nosotros nos vamos alejando de la información. Nosotros nos vamos alejando del razonamiento y vamos llegando a otro lado. Segunda de Timoteo dice, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, el cual está cautivo a voluntad de él, el que no tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo en su corazón, se liberó. Maravilloso tener personas con neurodivergencia, personas que estén... Usted sabe, es difícil una persona con depresión y ansiedad y no tenga a Cristo en su corazón. ¿Cómo usted hace que esa persona acepte a Cristo en su corazón con esa situación? Ahí es triste. Porque la persona puede llegar a que ese estado llegue a la culminación que nadie desea, que es la muerte, y muere sin Cristo. Pero una persona que tenga ataques de depresión y tenga a Cristo en su corazón, tiene el 70% o el 80% o 100%, si vamos a hablar de fe, porque Pablo decía, para mí morir es Cristo, ¿es qué? Y él decía, yo me quiero ir, pero por ustedes me quedo. Estaba seguro que él moría en ese momento y estaba ¿dónde? En la presencia de Cristo. Juan 8:36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿cuál libertad? ¿La libertad que da Cristo o la libertad que da el razonamiento? Tenemos que llegar a un punto en donde nosotros usemos los recursos para que nuestra fe sea mayor y no lo contrario. Tenemos que llegar al punto en donde el Salmo 39 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande la suma de ellos. ¿Dónde están los pensamientos del Señor? Su palabra. Aquí están. ¿Cómo hacemos para que esto pueda llegar? En las diferentes situaciones que hemos mostrado y las que nos van a venir, realmente para que la persona entienda que es libre y que necesita madurar en Cristo. ¿Cómo hacemos para que los muchachos que llegan aquí con este tipo de situaciones no se vayan, no se sientan frustrados, no se sientan aquí que no los quieren? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Y hay que saber hacerlo. Mire, nosotros tenemos que ir y trascender y saber cómo hacemos la cosa. Yo con mi primer hijo siempre le decía, pon la cara, hijo. Pon la cara, hijo. Si se meten contigo, tú aléjate. Dile a la maestra. Se me ocurrió decir al segundo, si se meten contigo, dale. Le zampó una enciclopedia a un muchachito que casi lo mata. O sea, yo ahí aprendí que
otro hijo mío no le puedo decir eso. ¿Sí o no? Porque es peor. A los últimos ni les digo eso. Les digo, defiéndanse con el opresor, díganle su punto de vista, y cualquier cosa me llama. Pero ese es ensayo y error. Yo creo que esta iglesia, Renacimiento, la iglesia misionera que Dios ha llamado, tenemos que prepararnos más, tenemos que usar nuestros recursos. Nosotros no podemos tener especialistas aquí. Sí que los voy a mencionar, como Meliuca, no podemos tener especialistas que no trabajen en esto. No, Meliuca, nosotros necesitamos un manual, Luis, un manual que tú nos digas. En la escuela bíblica, en la escuela, ¿cómo se llama? Ministerio infantil, ¿cómo hacemos? ¿Cómo abordamos esto? Van a llegar aquí ataques depresivos. Hay gente que se han suicidado con toda esta situación del país. Y hay gente que ven todavía esto más lejos todavía. No, que bueno, que imagínate que fulano y no sé qué más y lo otro. Y yo digo, bueno, ese es el razonamiento lógico. Pero la fe, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la fe? ¿Por qué están orando? Yo los escucho a ustedes en la cadena de oración, en la vigilia, ¿o no? ¿O estamos orando qué? Allí es donde vemos la oración que estamos haciendo. Porque la oración sin fe y sin obra es muerta. A mí no me pide usted, hermano, ore por mí, por mi situación económica. No, yo le voy a decir, hermano, ¿cuánto necesita? Sí, porque si tú no ayudas al hermano, pues, bueno, oro por ti, Señor, vamos a orar, Señor, en nombre de Jesús, que Dios te prospere. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que debemos hacer. No te preocupes por tu niña, lo que no puedes hacer, porque eso es lo más rápido que nosotros hacemos en esta tecnología. Hermano, utilicemos la tecnología, es que a un niño con déficit de atención le deje el teléfono. No le dejes el teléfono, dile a Jixi que te dé uno de los libros de los dinosaurios, o otra cosa, o inventemos algo más. Pero ahorita por lo más rápido le damos el teléfono. Y lo peor, Jixi, es que te vas a conseguir mamás que se van a molestar contigo porque le digas eso. No le des la laptop, no. Teléfono, ya yo cometí 2 errores con los primeros, los otros no, se fregaron, no hay teléfono. Dios les bendiga. No.